Este es el tiempo en que los dioses descendieron del cielo y cohabitaron la tierra con la humanidad. Mel Gibson acaba de anunciar al mundo que encontró una versión de Jesús que la Iglesia mantuvo oculta durante 17 siglos. No es una teoría ni una conspiración, sino un manuscrito real conservado en un monasterio etíope tan remoto que solo se podía acceder a él mediante cuerdas. Contiene un retrato de Cristo tan diferente de lo que se enseñaba que los que controlaban el cristianismo occidental se aseguraron durante generaciones de que nadie lo leyera. Y ahora mismo, Gibson lo está convirtiendo en una película de $100 millones. Las escrituras judías a veces hacen referencia a seres sobrenaturales. La Biblia etíope no solo sobrevivió, sino que esperó. Y lo que dice sobre Jesús cambiará por completo tus ideas preconcebidas sobre este video. Si este tipo de historia oculta te quita el sueño, suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque lo que estás a punto de ver reescribirá todo lo que creías saber sobre Jesucristo. El cineasta que se fue a otro lugar. Los padres de la iglesia están algo divididos al respecto. Ya sabes una explicación de Génesis 6. Es que los hijos de Dios miraron a las hijas de los hombres y las encontraron hermosas. Y ya sabes, fueron e hicieron lo que hacen los hombres y las mujeres. En 2004, Mel Gibson dirigió La Pasión de Cristo, filmada en arameo, latín y hebreo, sin concesiones de Hollywood, sin suavizaciones para el público comercial. Retrató las últimas 12 horas de la vida de Jesús con una brutalidad que dejó a los cines conmocionados. La flagelación, la corona de espinas, la lenta y desgarradora marcha hacia el Calvario. Los críticos la calificaron de excesiva. El público la consideró la representación más cruda del sufrimiento de Cristo jamás filmada. Con un presupuesto modesto, recaudó más de $600 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la película con clasificación R más taquillera de la historia estadounidense durante casi 2 décadas. Sin embargo, Gibson ha afirmado repetidamente, públicamente y insistentemente que la película solo contó la primera parte de la historia. Durante más de 20 años ha estado desarrollando una secuela. La describe como el proyecto que lo obsesiona algo de lo que no pudo desprenderse ni siquiera cuando Hollywood intentó hundir su carrera. Ahora se titula oficialmente La Resurrección de Cristo. Consta de 2 partes distribuida por Lionsgate, con un presupuesto estimado de $100 millones. La producción está en marcha en los estudios Cinecittà de Roma. La primera parte se estrena el Viernes Santo de 2027. La segunda parte llega 40 días después, el día de la Ascensión. Esto es lo que nadie te cuenta sobre lo que Gibson ha estado describiendo. En una entrevista de 2022 con el National Catholic Register, dijo que la película no seguiría una trama lineal. Entrelazaría la resurrección con eventos a través del tiempo, el pasado, el presente y reinos completamente diferentes. Dijo que la historia tenía que empezar con la caída de los ángeles, y para eso hay que ir a otro lugar completamente distinto, a otro reino. Luego, en el programa The Joe Rogan Experience, fue aún más allá. Reveló que estaba trabajando con 2 guiones, uno tradicional y otro que describió como algo más parecido a un viaje de ácido. Sus palabras exactas fueron: estás entrando en otros reinos, estás en el infierno, estás viendo caer a los ángeles. Y aquí es donde la cosa se pone extraña. Ese mismo viaje, el de Cristo descendiendo a través de múltiples cielos, enfrentándose a ángeles caídos y atravesando el infierno, ya estaba escrito hace casi 2000 años. No por un cineasta, ni por un teólogo moderno, sino por monjes que vivían en monasterios excavados en las laderas de las montañas de Etiopía. Gibson ha encontrado algo y antes de mostrarles de qué se trata, necesitan ver la prueba de que se lo robaron deliberadamente, la prueba irrefutable que enterraron. Enoch, y en particular, la copia de Enoch que se encuentra en la Biblia etíope, refleja fielmente la Biblia original, ya que la Biblia etíope es la más antigua. El libro de Enoch fue escrito siglos antes del nacimiento de Cristo, posiblemente alrededor del año 300 antes de Cristo. Durante la mayor parte de la historia occidental, se suponía que nunca debías leerlo.
Pero entre sus páginas se esconde la descripción de una figura divina tan específica, tan precisa en sus imágenes, que en el momento en que la ves, solo importa una pregunta. ¿Por qué lo ocultaron? El capítulo 46 de Enoch describe una figura con una cabeza blanca como la lana, un rostro lleno de gracia, rodeado de ríos de fuego, en un tribunal celestial. Los ángeles caen de rodillas. Los malvados son condenados. En el centro se alza un ser de luz resplandeciente que juzga a toda la creación. Se le llama el Hijo del Hombre, el elegido, el juez justo. A lo largo del libro, esta figura aparece una y otra vez, no como un maestro amable, sino como un ser de aterradora autoridad cósmica que preside el destino de cada alma que ha existido. Ahora miremos. Apocalipsis 1:14, escrito por Juan de Patmos alrededor del año 95 después de Cristo, siglos después de Enoch. Su cabeza y cabello eran blancos como la lana, blancos como la nieve. Sus ojos eran como fuego llameante. Ambos textos describen pies como bronce pulido, refinado en un horno. Ambos hablan de una voz como aguas impetuosas, como trueno retumbante. Ambos describen una espada de juicio autoritario que emana de su boca. Ambos retratan ojos de fuego y un rostro resplandeciente con una luz abrumadora e insoportable. Permítanme que les explique esto. Imaginen a un erudito sentado solo en su oficina en la Universidad de Iowa. Es tarde. Ambos manuscritos están abiertos sobre el escritorio frente a él. Enoch, a la izquierda. Apocalipsis, a la derecha. El Dr. George Nicholsberg ha dedicado décadas a elaborar el comentario definitivo en inglés sobre el libro de Enoch, y está leyendo ambos textos en paralelo por 100ª vez. Deja la pluma. Más tarde comentó que le llevó años asimilar por completo la magnitud de lo que estaba viendo. Los paralelismos no eran sugerentes, eran inconfundibles. Su conclusión, el autor del Apocalipsis no estaba inventando nada nuevo, sino que se hacía eco de una visión que ya era antigua cuando Juan escribió una sola palabra. Eso lo dejó perplejo. Y fíjense en esto, la epístola de Judas, que se encuentra en su Biblia, cita directamente el libro de Enoch, en los versículos 14 y 15, casi palabra por palabra. Judas trata a Enoch como una profecía autorizada, digna de figurar junto a la Torá y los escritos de los profetas. Padres de la Iglesia como Tertuliano e Ireneo la citaron libremente y la consideraron una auténtica revelación. Los estudiosos que analizaron el período del Segundo Templo confirman que era una obra ampliamente leída, no oscura ni marginal, sino integrada en el mundo religioso en el que nació el Nuevo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento conocían a Enoch, citaron a Enoch, trataron a Enoch como escritura sagrada, y luego 3 siglos después, hombres poderosos decidieron que ya no estaba permitido leerlo. En el año 363 después de Cristo, el concilio de la Odisea lo rechazó formalmente. Se destruyeron las copias. El texto fue catalogado como peligroso, demasiado peligroso para los creyentes comunes. Esa fue la postura oficial. No se recuperaron todas las copias y lo que sobrevivió va mucho más allá de una descripción física de Cristo. Reescribe por completo la historia de quién era y qué vino a hacer. Pero esto es lo que nadie te cuenta sobre cómo todo esto sobrevivió. Los monjes que lo salvaron todo, misioneros de Siria, descendieron a lo que entonces se conocía como el reino de Axum, y trajeron consigo una gran cantidad de literatura. Gibson ha descrito su película como la recuperación de algo antiguo, que fue enterrado deliberadamente. Tiene razón. Y el lugar donde fue escondido de las personas que intentaban. Etiopía se encuentra en uno de los entornos más remotos del planeta. La Iglesia Ortodoxa etíope remonta sus orígenes al siglo IV, bajo el reinado del rey Ezana de Aksum, lo que convierte a Etiopía en una de las naciones cristianas más antiguas del mundo. Sus escrituras se conservaron en Ge'ez, una antigua lengua sagrada que se convirtió en tradición literaria cristiana antes de que el latín o el griego dominaran la fe. Cuando la expansión islámica arrasó el norte de África en el siglo VII, Etiopía se convirtió en una isla cristiana aislada, rodeada, apartada de los concilios, de los decretos de la quema de libros. Ese aislamiento
lo salvó todo. En lo alto de las montañas de Tigray, en monasterios excavados, en escarpadas paredes de acantilados, a los que solo se podía acceder, con cuerdas y a mano desnuda, los monjes siguieron copiando generación tras generación, siglo tras siglo. Habitaciones sombrías, iluminadas por lámparas de aceite tinta, mezclada con minerales y plantas pergamino de pieles de animales. Cada manuscrito requería meses, algunos años. Lo hicieron de todos modos porque lo que preservaban era la revelación divina. No libros prohibidos ni ideas peligrosas, sino la verdad tal como siempre la habían conocido. Y aquí está la prueba de lo que salvaron. Imaginen a un historiador de arte francés entrando por primera vez en un remoto monasterio de montaña, un lugar completamente desconocido para el mundo occidental. Jacques Mercier había viajado a Etiopía específicamente para documentar los primeros manuscritos cristianos, y no estaba preparado para lo que encontró. Describió la experiencia como una conmoción física. Iluminaciones a todo color de la vida de Cristo, conservadas en asombrosas condiciones durante más de 1500 años, lo miraban fijamente desde páginas que ningún forastero había estudiado en la memoria reciente. Los Evangelios de Garima, datados por radiocarbono por un equipo de la Universidad de Oxford, entre el 330 y el 660 de se encuentran entre los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos que se conservan en la tierra. La Biblia etíope contiene hasta 88 libros. Compárese con los 66 de la Biblia protestante o los 73 de la versión católica. No hablamos de notas a pie de página. Hablamos de textos completos, el libro de Enoch, el libro de los jubileos, la ascensión de Isaías, el libro de la alianza, escrituras completas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Escritos que los primeros cristianos leyeron, citaron y consideraron sagrados, hasta que hombres poderosos en consejos decidieron que eran demasiado peligrosos para dejarlos en manos comunes. Y lo que esos textos dicen sobre Jesús no se parece en nada a lo que te han contado. El Cristo que no querían que vieras. Enoch forma parte del diálogo judío que intenta profundizar en este tema. Gibson describió al Cristo que está creando para 2027 como algo nunca antes visto en pantalla. Tras leer los textos etíopes se entiende perfectamente por qué. En el arte y la tradición occidentales, Jesús es sereno, amable, reconfortante, de piel pálida, ojos dulces, cabello castaño y abundante. El buen pastor, el amigo de los pecadores, el que ofrece la otra mejilla. Estas cualidades están presentes en la historia, pero no lo son todo. Los textos etíopes revelan algo más allá de todo eso, algo que el cristianismo occidental pasó siglos suavizando, editando, y en algunos casos borrando por completo. En las escrituras etíopes, Cristo no es simplemente bondadoso. Es vasto, cósmico, abrumador, salvador y juez, a la vez sanador y guerrero, luz que consuela y luz que ciega. Su cabello brilla como lana iluminada por el sol. Sus ojos arden como fuego en el cristal. Su rostro resplandece más que 1000 soles, irradiando al mismo tiempo una paz infinita. Su voz no solo habla, sino que resuena a través de los reinos, sacudiendo montañas, dividiendo aguas, exigiendo obediencia tanto a ángeles como a demonios. A su alrededor, el tiempo se distorsiona, el espacio se curva. La esencia misma de la existencia vibra en su presencia. Esto no es una metáfora. Esto no es una exageración poética. Este es el retrato cristiano, original, de Cristo, cuidadosamente preservado en Etiopía, mientras que al resto del mundo se le entregaba una versión más suave, más segura y más manejable, diseñado para no perturbar, para no despertar, diseñado para mantenerte sentado. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. La descripción física es solo la superficie. Lo que los textos etíopes dicen que Cristo realmente enseñó es mucho más peligroso para el poder institucional que cualquier cosa sobre su apariencia. En un pasaje Jesús declara: «No sois hijos del polvo, sino hijos de la luz». Alto, léelo de nuevo. El cristianismo occidental tradicional inculca un mismo mensaje a cada creyente. Desde su nacimiento la humanidad está caída,
Es pecadora quebrantada, formada del polvo, fundamentalmente separada de Dios y dependiente de la intervención externa para su salvación, específicamente de la Iglesia, que controla el acceso a dicha intervención. La enseñanza etíope rompe con esta idea por completo. Si los seres humanos son hijos de la luz, si lo divino no está distante, sino que ya vive dentro de cada alma, entonces ninguna institución se interpone entre tú y Dios. Ninguna. La salvación no es un don que se distribuye por canales autorizados. Es un despertar a lo que ya existe dentro de ti. El reino de Dios está dentro de vosotros, dice Cristo en estos textos. No como metáfora, sino como una verdad estructural literal. Sigue el rastro del dinero, sigue el rastro del poder, y comprenderás de inmediato por qué esta enseñanza tuvo que ser destruida. Piensa en cómo se sostenía la iglesia medieval, los diezmos, un porcentaje de los ingresos de cada hogar que se pagaba directamente al clero. Indulgencias, pagos a la iglesia a cambio de la reducción de la pena tras la muerte, tasas por el bautismo, la extremaunción y el entierro cristiano. Confesión, una revelación privada y obligatoria de los pecados a un sacerdote, sin la cual el perdón era imposible. Toda la estructura financiera de la institución más poderosa de Europa se basaba en un único fundamento teológico que los seres humanos comunes no podían alcanzar a Dios por sí mismos. Si se elimina ese fundamento, toda la estructura se derrumba. Si lo divino ya reside en cada ser humano, no hay necesidad de un sacerdote que medie en la confesión. No hace falta comprar indulgencias. No hace falta pagar por el bautismo ni por los derechos funerarios. No hace falta diezmar a una institución que reclama acceso exclusivo al Dios que ya está dentro de ti. No hace falta la iglesia en absoluto, ni como estructura de poder, ni como operación financiera, ni como la única puerta a la salvación. Estas no son cuestiones teológicas, son cuestiones sobre dinero, poder y control sobre civilizaciones enteras. Los textos etíopes también contienen una profecía que se lee como una advertencia dirigida directamente al futuro. Un pasaje declara que en tiempos posteriores la gente crearía dioses con sus propias manos y adoraría los productos de su imaginación en lugar del espíritu de la verdad. Durante el Renacimiento, los artistas europeos hicieron precisamente eso, transformando la imagen de Cristo en una figura pálida, delicada y claramente europea. A lo largo de generaciones, esas pinturas reemplazaron silenciosamente al radiante Cristo cósmico, descrito en los textos más antiguos. La profecía lo predijo siglos antes de que sucediera, y esta es precisamente la razón por la que el concilio de la Odisea rechazó el libro de Enoch en el año 363 después de Cristo. ¿Por qué se consideró apócrifa la ascensión de Isaías y se destruyeron sus copias? El mensaje era brutalmente claro: la salvación se encuentra en los cauces oficiales. Esos cauces conducían a Roma, pero no todas las copias llegaron al fuego. Y el texto que la película de Gibson refleja más directamente nunca fue tocado. Los 7 cielos que Gibson está a punto de filmar. El libro de Enoch nunca fue considerado escritura sagrada por los judíos, pero terminó en la Biblia etíope. Cuando Gibson le dijo a Joe Rogan que quería mostrar a Cristo moviéndose a través de otros reinos, viendo caer a los ángeles descendiendo al infierno, estaba describiendo un viaje que la ascensión de Isaías ya había trazado con precisión casi 2000 años antes. Este es el patrimonio exclusivo de Gibson. Este es el material que ningún otro cineasta ha tocado. La ascensión de Isaías data de finales del siglo I o principios del siglo II, lo que la hace contemporánea con partes del Nuevo Testamento. Lleva al profeta Isaías en un viaje guiado a través de 7 niveles distintos del cielo. No una vaga metáfora espiritual, sino una descripción arquitectónica estructurada de reinos cósmicos, cada uno con sus propios seres, sus propias leyes de la realidad, su propia proximidad a lo divino. En el primer cielo, los ángeles supervisan la tierra. En el segundo, se dirigen los movimientos de las estrellas y los cuerpos celestes. En el tercero, Isaías ve el paraíso mismo, incluido el árbol de la vida.
Atraviesa puertas de fuego vivo, camina sobre pisos de luz estelar cristalizada, se encuentra con una arquitectura hecha no de piedra, sino de energía pura. Al llegar al sexto cielo, Isaías se desploma. El esplendor de los seres que allí habitan es demasiado para que un cuerpo humano lo soporte. Y sin embargo, incluso su gloria es solo un reflejo de algo infinitamente mayor que aguarda en lo alto. Luego, en el séptimo cielo, un reino que ningún ser creado podría sobrevivir por naturaleza. Isaías contempla a la amada, una figura de autoridad radiante a punto de descender a la existencia humana. Y es aquí donde el texto se vuelve asombroso. Describe el descenso de Cristo con extraordinario detalle. No cae simplemente del cielo a la tierra. En cada nivel, vela deliberadamente su propia divinidad para que los seres que allí habitan puedan percibirlo. En el sexto cielo aparece como un ser de sexto orden. En el quinto como uno de los quintos. Su brillantez se atenúa en cada etapa, no porque su poder se desvanezca, sino porque elige contenerse. Capa a capa, se envuelve en la limitación, el infinito, comprimiéndose en lo finito. Esto no es un accidente. Esto no es una caída. Es un acto quirúrgico de autoocultación por parte del ser más poderoso que existe, realizado nivel por nivel, a través de múltiples dimensiones con total intencionalidad. En cada etapa del descenso, elige ser más pequeño, no porque tenga que hacerlo, sino porque la misión lo exige. Para cuando llega a Belén como un bebé humano, incluso los ángeles menores, no ven más que a un niño completamente ajenos a la presencia cósmica oculta en ese pequeño y frágil cuerpo. Solo Dios Padre y el Espíritu reconocen quién es realmente. Todos los demás seres de la creación han sido engañados no por malicia, sino por la magnitud de su sacrificio. Permanezcan conmigo aquí porque la crucifixión en este contexto no es como la ha descrito el cristianismo occidental. Es una ruptura cósmica. La fuente misma de la vida, el ser cuyas palabras sustentan cada átomo de la creación, en cada instante, está experimentando la muerte. No metafóricamente en realidad. El punto de origen de la existencia ha enmudecido. Ese silencio remodela la estructura de la realidad misma. La oscuridad en el momento de la crucifixión no era un fenómeno meteorológico. El terremoto no era geológico. Estos eran los síntomas físicos de la creación reaccionando a la muerte de aquello que la mantenía unida. El universo entero registró lo que había sucedido porque el universo entero había sido construido por el ser que acababa de dejar de respirar. Luego la resurrección, no un cuerpo que vuelve a la vida. El ser más poderoso que existe reclama su gloria plena e ilimitada tras haber confinado voluntariamente ese poder dentro de un cuerpo humano. Todas las limitaciones se desvanecieron simultáneamente. Cada velo retirado, el resplandor se desató por completo. No gradualmente, no suavemente, no de una manera que nadie cercano pudiera soportar sin derrumbarse. Los discípulos que lo vieron no se consolaron. Quedaron destrozados. Los guardias de la tumba se desplomaron ante la proximidad de algo que sus cuerpos no podían comprender. La piedra no se movió porque alguien la hubiera movido. Se movió porque lo que había detrás ya no podía contenerse. Esa es la resurrección que Gibson dice querer filmar. Toda la ascensión de Isaías trazó precisamente esta secuencia: el descenso en múltiples niveles, el ocultamiento deliberado, la crucifixión como ruptura cósmica, la resurrección como resplandor total desatado casi 2000 años antes del nacimiento de Mel Gibson. No está imaginando algo nuevo, está recuperando algo antiguo. Las escrituras judías, en su forma más viviente, a veces hacen referencia a seres sobrenaturales. En las iglesias etíopes actuales, la visión cinematográfica de Gibson ya existe como teología viva. Cristo es conocido como Exia Señor del universo majestuoso y gentil, a la vez fuego y luz, poder y compasión. Los iconos etíopes lo representan con piel oscura y ojos penetrantes, rodeado de halos dorados radiantes, plenamente humano e inconfundiblemente cósmico al mismo tiempo. En la tradición occidental, Jesús ofrece consuelo en primer lugar. En la visión etíope, el asombro es primordial. Uno reconoce la magnitud de quien está ante sí.
Luego llega el consuelo. Y fíjense en esto, en los manuscritos etíopes, los milagros de Cristo no son actos de bondad, sino restauraciones del orden cósmico. Cuando calma la tormenta, el viento reconoce a su creador y enmudece. Cuando camina sobre las aguas, el agua recuerda la voz que la creó y lo eleva con reverencia. Cuando sana a los enfermos, restaura la creación dañada a su diseño divino original. Cuando resucita a los muertos, le ordena a la vida misma que regrese a donde pertenece. Cada milagro es la misma declaración expresada de una forma diferente. Yo construí esto y aún reconoce mi voz. En estos textos, Cristo es descrito como la palabra viva, la vibración a través de la cual existe la realidad misma. Luz, sonido, materia y vida fluyen a través de él, sostenidos por su presencia momento a momento. Un concepto escrito hace casi 2000 años que se asemeja sorprendentemente a la física moderna, que describe la realidad como energía, frecuencia y vibración. Si alguna vez se eliminara esa palabra, la creación no colapsaría, no se desintegraría, simplemente dejaría de existir al instante. He aquí lo que nadie te cuenta sobre lo cerca que estuvieron estos textos de perderse por completo. Imagina al Dr. Steve Delamarter sentado frente a una mesa de conferencias, rodeado de académicos occidentales, medievalistas, teólogos e historiadores. Cada uno de ellos sugería cortésmente que los manuscritos Jazz, que había catalogado durante décadas en el Museo Hill y la Biblioteca de Manuscritos de Minnesota, eran curiosidades regionales. Interesantes notas a pie de página de la historia principal del cristianismo, pero no fundamentales ni centrales. Dijo que lo más difícil de su carrera fue convencerlos de que estaban equivocados, de que él tenía razón. Los equipos de digitalización modernos ahora confirman exactamente lo que él argumentó. Los evangelios de Garima revelan una tradición de producción de manuscritos iluminados en el reino de Aksum durante la antigüedad tardía que rivaliza con cualquier producción europea. Los historiadores se ven obligados a reconsiderar dónde florecieron realmente las tradiciones intelectuales cristianas más avanzadas durante el primer milenio. La respuesta no es Roma. La respuesta no es Constantinopla. La respuesta está en esos monasterios excavados en la ladera de los acantilados iluminados por lámparas de aceite, preservados por hombres cuyos nombres nadie dejó constancia. La convergencia. Gibson siempre ha descrito las escrituras como historia verificable. Se declara abiertamente cristiano convencido y afirma confiar plenamente en la Biblia. Sin embargo, la visión que describe la de Cristo, moviéndose a través de múltiples dimensiones, enfrentándose a ángeles caídos y derribando las barreras entre el cielo, la tierra y el infierno, no proviene de la Biblia occidental estándar sino de la etíope. Ya sea que Gibson se inspirara directamente en fuentes etíopes o llegara a las mismas conclusiones a través de su propia inmersión profunda en las escrituras, la convergencia es innegable. Y aquí es donde la cosa se pone extraña. El Jesús apacible del arte renacentista siempre fue una revisión. El Cristo resplandeciente de Enoch, el descendiente cósmico de Isaías, la palabra viviente que sostiene la realidad con el sonido de su voz. Ese fue el original, el primero en ser escrito, el que se conservó durante más tiempo y el que fue reprimido con mayor agresividad. Y durante 17 siglos, miles de millones de personas nunca supieron de su existencia. Si su película se mantiene fiel a la visión que ha descrito el público de 2027, no se encontrará con el Jesús occidental familiar. Se encontrará con un Cristo más cercano a la tradición etíope que cualquier cosa que el cristianismo haya mostrado jamás en la pantalla. Un ser de fuego cósmico y autoridad ilimitada que eligió encarnarse, atravesar el sufrimiento y la muerte en tiempo real, sentir cada herida y cada traición, y luego resurgir en todo su esplendor divino en un momento que sacudió la estructura física de la realidad misma. Piensa en lo que los monjes que preservaron esto comprendieron y que nosotros hemos olvidado. Sabían que la versión de Cristo que estaban copiando no era la que el poder quería difundir.
Sabían que cada generación de cristianismo político había trabajado para reducirlo, para hacerlo manejable, institucionalizado, accesible solo a través de canales aprobados. Aún así lo imitaron. En habitaciones donde la única luz provenía del fuego, con manos doloridas por las plumas de caña, para un público que jamás conocerían en un tiempo inimaginable. Durante 17 siglos mantuvieron la línea. Hombres anónimos en habitaciones oscuras custodiando una versión de Cristo que la institución más poderosa de la tierra había intentado borrar. Protegiendo algo que creían que el mundo necesitaría algún día. Y ahora, finalmente, un cineasta con un presupuesto de $100 y 20 años de obsesión está en los estudios Cinecittà de Roma preparándose para dárnosla. Los monjes nunca supieron su nombre, pero salvaron lo que él necesitaba. Si una versión de Cristo pudo ser enterrada tan completamente que miles de millones nunca supieron que existió, ¿qué otros textos yacen ahora mismo en monasterios en la ladera de un acantilado esperando ser abiertos? Deja tu respuesta en los comentarios a continuación. Y si quieres estar aquí, cuando abramos la próxima escritura prohibida, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Porque hay libros en esos monasterios que hacen que el libro de Enoch parezca un calentamiento. Libros sobre la naturaleza de los ángeles. Libros sobre lo que existía antes del diluvio. Libros que describen eventos que aún no han ocurrido. Esto es solo el comienzo.